Muy buenas, soy Antonio Delk y vamos a empezar una nueva clase en este curso de automatismo industrial. Vamos a ver ahora lo que son conexión de motores eléctricos de 12 salidas. Muy bien, mayormente todos los motores eléctricos tienen 12 salidas, de las cuales este mismo nos ofrece para realizar cuatro conexiones diferentes que son para cuatro tensiones diferentes, ¿no? En esta clase les voy a explicar cada una de ellas, qué tensión y para qué conexión es. Vamos a empezar. El motor eléctrico, como ya les expliqué, mayormente sus conexiones son para cuatro tensiones diferentes, de las cuales uno de ellos es de 220 hasta 230 voltios. El segundo vendría a ser de 380 hasta 400 voltios. Y tercero, 440 hasta 460 voltios. Estos tres primeros son los que más se usan en las industrias, son los que más se usan en las plantas industriales. Tenemos una cuarta tensión, que sería de 760 a 800 voltios. Este último no se aplica mucho por tema de seguridad, ya que su voltaje es muy elevado. Muy bien, pero sí también se puede realizar el arranque de un motor con esta tensión. Y para eso existe una conexión para esta misma tensión. Vamos a ver, este motor eléctrico, cuando nosotros destapemos aquí su tapa de conexiones, vamos a encontrar sus salidas. En este caso les estoy explicando para un motor de 12 salidas. Muy bien, todos los motores tienen 12 salidas. Muy bien, algunos me dirán, profesor, pero yo he visto de 6. Lo que pasa es que internamente ya hacen el cableado o hacen su empalme y solamente botan 6. Otros me dirán, profesor, pero yo he visto de 3 nada más. Es que internamente a esas 12 salidas le hacen su empalme internamente y salen solamente 3. Pero en sí, todos los motores tienen 12 salidas. Muy bien, eso sí, memorícense bien. Todos los motores eléctricos tienen 12 salidas, que me sirven para 4 conexiones y para 4 tensiones diferentes. Cuando nosotros destapemos la caja de conexión, vamos a encontrar ahí los 12 cables o los 12 terminales, que en este caso tienen el nombre de T1 sucesivamente hasta T12. La T que significa terminal, ¿no? Terminal 1, terminal 2, terminal 3 y así sucesivamente hasta terminal 12. Muy bien, del 1 hasta el 12. Mayormente cuando nosotros destapamos el motor de la caja de conexiones, dentro del cable, ¿no? O sobre el cable vendrán unas fundas termocontraíbles, que ahí va a decir qué terminal es. Por ejemplo, en este cable, ¿no?, que ven aquí que sale de la caja de conexión, va a existir una funda termocontraíble que va a estar atraído al cable y que en ella encima dirá qué terminal es. Ahí va a decir T1, 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 T1. En el segundo cable de igual forma va a haber algo envuelto sobre el cable y que te va a decir T2, T2, T2. Eso quiere decir que cada cable va a tener su propio nombre, de T1 hasta T12. Va a estar numerado. Muy bien, va a estar numerado. No va a haber confusión en ella. Siempre y cuando el motor sea nuevo, ¿no es así? Siempre y cuando el motor sea nuevo, todos estos terminales van a estar numerados, van a estar nombrados. No va a haber ningún problema con eso. Muy bien, las conexiones son los siguientes. Como teníamos 4 tensiones, tenemos entonces 4 conexiones de motor. En este caso será doble triángulo, doble estrella, triángulo y estrella. Muy bien, son 4 conexiones. Doble triángulo, doble estrella, triángulo y simplemente estrella.
Cada una de esas conexiones es para una tensión adecuada. El doble triángulo me vendría a ser para 220 hasta 230 voltios de corriente alterna. Muy bien. Este tipo de conexión doble triángulo solamente es para esta tensión, no para lo demás. Si yo a esta conexión doble triángulo le aplico una tensión mayor, voy a malograr el motor, voy a quemar el motor, voy a quemar su bobinado del motor. ¿Por qué? Porque esta conexión simplemente es para 220 voltios hasta 230 voltios. Luego tengo el doble estrella. Este doble estrella es para el arranque del motor, o sea, al 100% con la tensión de 380 hasta 400 voltios. Si a esta conexión yo lo arranco el motor con una tensión mayor, bien sea 440 o 760, este motor se va a malograr, se va a quemar el bobinado. Pero si a esta conexión doble estrella yo la arranco con 220, en el motor no va a pasar nada, simplemente no va a arrancar al 100%. Si yo le inserto 220, va a arrancar mi motor a 60%. Muy bien, al 60%. Para que arranque al 100% necesita 380 voltios. Muy bien, tercera conexión. Triángulo simple o solamente triángulo. Es para la tensión de 440 a 460. Si a esta conexión yo le inserto 760, este motor se va a quemar. Si yo le inserto 380 o si le inserto 220, no va a pasar nada, simplemente que mi motor va a arrancar con menos porcentaje, con menos fuerza. Digamos, si a esta conexión de 440, que es el triángulo, yo le inserto 220, mi motor va a arrancar al 50%, al 50% de su nominal, ¿no? Ya que le estoy insertando la mitad de tensión que la que debe ser. Muy bien. Esta conexión en triángulo, para que arranque al 100%, necesita 440 voltios hasta 460 voltios. Luego tenemos la conexión estrella, ¿no? Que como bien ya dije antes, esto nos aplica mucho por el peligro que es su elevación de tensión, ya que es muy elevado. Pero de todas maneras, nosotros como electricistas tenemos que tener esto en cuenta. Tenemos que saber que sí se puede arrancar el motor con esta tensión y a esta conexión. Muy bien, estrella es para 760 hasta 800 voltios. Bien, vamos a comenzar ahora sobre la conexión para el motor en 220 hasta 230 voltios en doble triángulo. ¿Cómo sería la conexión en esta parte? Primeramente, un motor de 12 salidas, dentro de él va a tener 6 bobinas. Muy bien, tal como la apreciamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 bobinas, muy bien. 6 bobinas es lo que se encuentra dentro del motor. Estas 6 bobinas me brindan los 12 terminales que hay en el motor, ¿no? Si ustedes cuentan aquí, tengo 6 arriba y tengo 6 abajo. Eso quiere decir que tengo 12 terminales. Muy bien. En este caso voy a hacer dos grupos de 3, ¿no? Trifásico acá, trifásico acá. Hay 2 grupos. Y voy a comenzar a numerar primero con el primer grupo, comenzando con T1, T2 y T3. Aquí, ¿ven? T1, T2, T3. Luego seguiremos acá abajo. T4, T5 y T6. Luego pasaré al otro grupo de bobinas, que va a seguir la misma secuencia. Muy bien, me quedé en 6, ya que sería 7, 8, 9. Y por último, aquí abajo, los últimos 3 serían 10, 11, 12. Muy bien, ahí tengo mis 12 terminales en mis 6 bobinas. Muy bien, vuelvo a repetir. Dentro del motor me voy a encontrar con 6 bobinas. Estas 6 bobinas me van a brindar los 12 terminales. Muy bien. En la primera bobina tengo en una punta T1, el terminal T1. Y su salida de esta bobina va a ser T4. Muy bien. Entra T1, sale T4. Y así
Entra T2, su salida es T5. Entra T3, su salida es T6. Y así sucesivamente. 7 con 10, 8 con 11 y 9 con 12. Esas son sus salidas. Muy bien. Si yo quisiera medir continuidad o quiero medir resistencia, pongo una punta en T1 y la otra punta en T4, me va a medir una resistencia, ¿no? Bien sea 2 ohmios, 3 ohmios, dependiendo del motor y el tamaño del motor o el tamaño de la bobina, ¿no? Pero me va a medir continuidad, hay una pequeña resistencia. Pero si yo lo mido en T1 y T5, no va a haber ninguna resistencia, va a ser nulo, no va a haber nada. De igual forma, 1,6 tampoco no va a haber nada, pero 1,4 sí. Muy bien. ¿Cómo saber cuál es la salida de T1? Allá, solamente mido continuidad. Y con el T4 es el único que va a tener continuidad. Con lo demás no, ninguno. Solamente con T4. Muy bien. Esa es una manera de ver cuál es su extremo de T1. Cuál de las puntas en el motor es T4. Muy bien, sigamos. Quizás algunos me dirán, profesor, pero yo he visto dentro de un motor más de 6 bobinas. Claro, puede haber 6 bobinas, puede haber 12 bobinas, puede haber 18 bobinas, puede haber 24 bobinas. Todas las bobinas que puedan ver dentro de un motor siempre va a ser divisible a 6. Muy bien, divisible a 6. Me estoy refiriendo a las bobinas que se encuentran en el estator. Muy bien, las bobinas que se encuentran en el estator. Ejemplo, ¿no? Yo acá tengo 6 bobinas, tengo 12 salidas. Y algunos me preguntarán, profesor, ¿y qué pasa si en mi motor hay 12 bobinas y no 6? ¿Cómo serían sus salidas? Ya, entonces sus salidas serían de la siguiente forma. Tendría así. Acá tengo, ¿cuántas bobinas? 6 y 6, tengo 12 bobinas. Pero igual sigo teniendo 12 salidas. Estos puentes que hay en el medio simplemente es una serie nada más. Lo que hacen es 2 bobinas colocarlo en serie. Y estas puntas que están aquí unidas no tienen nombre. Muy bien, no tienen nombre. Es por eso que a mí lo único que me importa son sus salidas y sus entradas, nada más. Esta es la entrada T1, su salida seguirá siendo T4. Estos que están aquí no tienen nombre, no tienen numeración. Están dentro del estator. Muy bien, dentro del estator. Este es en el caso que el motor tuviera 12 bobinas. De igual forma tengo 12 salidas. Y quizás me dirán, profesor, pero yo he visto un motor que tiene 18. Ya, entonces me va a quedar así. Acá tengo 18 bobinas. Pero de igual forma tengo solamente 12 salidas. Muy bien. Todos los motores eléctricos siempre van a tener solamente 12 salidas. No pueden tener más. Solamente 12. Muy bien. Y así, ¿no? Si tuviera 18, si tuviera 24, 30, 36, de igual forma solamente se conecta en serie. Muy bien, sigamos. Ya que tengo mis 6 bobinas, ahora voy a realizar mi conexión doble triángulo. Para eso, como su propio nombre lo dice, doble triángulo, voy a dibujar con estas bobinas 2 triángulos. ¿Muy bien? Que me van a quedar de la siguiente forma. Me van a quedar así, ¿ven? Ustedes están viendo ahí 2 triángulos. Por eso que la conexión se llama doble triángulo, ¿no? Este doble triángulo me va a servir para el voltaje de 220 hasta 230 voltios. Muy bien, como ya dibujé mis 2 triángulos, ahora vamos a numerar las 12 salidas. Vamos a numerar las 12 salidas, que lo vamos a hacer en forma horario. Muy bien, en forma horario. Vamos a empezar de aquí y en forma horaria vamos a ir contando. Muy bien, vamos a empezar. T1, este es el primer T1. Muy bien, luego, ¿dónde iría T2? T2 no puede ir en la misma bobina, tiene que ir en la siguiente bobina, que sería aquí. Ahí tengo mi T2. T3, me voy a la tercera bobina. Y ahí tengo T1, T2, T3 en cada bobina, ¿no? Son 3 bobinas que hacen este primer triángulo. Comenzamos. Sigamos con T4. T4, ¿dónde iría? En la salida de T1. Iría aquí, T4. T5 en la salida de T2.
y T6 en la salida de T3. Y ya tengo mi primer triángulo. Muy bien. Sigamos en el otro triángulo. T7. ¿Dónde iría T7? En la misma dirección que T1. Aquí. T8 en la otra bobina. T9 en la siguiente bobina. T10 es la salida de T7. T11 es la salida de T8. Y T12 es la salida de T9. Y ahí tendría mis dos triángulos, ¿no? De esa forma. Ahora les voy a indicar dónde van a ir las respectivas líneas de la red trifásica. Vamos a empezar con línea 1. Línea 1 iría acá en la parte superior, juntando con este otro triángulo, que me va a quedar de la siguiente forma. Línea 1 con T6 y T1 y también con T12 y T7. Eso quiere decir que línea 1 va a ir empalmado con estas cuatro puntas. T1, T6, T7 y T12. Muy bien. Línea 1 va a ir empalmado con estos terminales, con estos cuatro terminales que están aquí. Línea 2, me voy al siguiente. T4, T2, línea 2 y también con T10 y T8. Y me va a quedar de esta forma. Muy bien. Tal como lo observan ahí. Línea 2 iría con T2, con T4, con T8 y T10. Línea 2. Y por último, línea 3. Línea 3 me va a ir con T3, T5, T9 y T11. Y de esta forma tendría mi conexión de lo que es una conexión doble triángulo para una tensión de 220 hasta 230 voltios. Muy bien. A ver. Quiero recalcar aquí algo muy importante. Muy bien. Algo que ustedes como electricistas deben darse cuenta en una conexión de motor. Es muy importante saber o entender que cada bobina, cada una de ellas, necesita 220 voltios para poder funcionar al 100%. Si ustedes se dan cuenta, cada bobina, bien sea este que está aquí, esta bobina que está aquí o esta bobina que está aquí, las tres bobinas están recibiendo 220 voltios, ¿no?, por cada extremo, ¿no? Digamos, entre T1 y T4, por un extremo tengo a línea 1 y por el otro extremo tengo a línea 2. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tensión tengo de T1 a T4? Tengo 220 voltios. ¿Qué tensión tengo aquí? L2 hasta L3, 220 voltios. ¿Qué tensión tengo aquí? De T3 a T6, 220 voltios. Eso quiere decir que cada bobina, ¿no?, en esta conexión, bien sea aquí también y aquí también, cada bobina está recibiendo ¿cuánto? 220 voltios. Muy bien. Les repito esto porque así como se están dando cuenta ahora que cada bobina necesita 220, en las demás conexiones va a pasar lo mismo. En las demás conexiones de 380, 440 o 760 va a pasar lo mismo. ¿Qué va a pasar? Que cada bobina va a necesitar 220 voltios. ¿Para qué? Para que me funcione al 100%. Muy bien. En las demás conexiones les voy a volver a repetir para que puedan entenderlo mejor. Muy bien. No, ahí tengo mi conexión doble triángulo. Ya repartí las líneas trifásicas L1, L2 y L3. Y en conclusión me va a quedar así, ¿no? Que línea 1 va a estar conectado con T1, T6, T7 y T12. Línea 2 va a estar con T2, T4, T8 y T10. Y línea 3 estará conectado con T3, T5, T9 y T11. En el motor tengo que hacer lo siguiente. Estas cuatro terminales, ¿no?, T1, T6, T7 y T12, tengo que empatarlos, tengo que unirlos, ¿no? Para eso, a estas puntas, ¿no?, a estos conductores que están aquí,
se le coloca un pin o un terminal ojal para cada uno de ellos, y mediante un pernito o un stop all se une los 4 junto con la entrada de la fase de línea 1, ¿no? Junto con la fase de línea 1 se le entornilla con un stop all y se le da su ajuste, y después, ¿no?, se encinta con la cinta aislante o la cinta termocontraíble. Muy bien. De igual forma, para la línea 2 se va a unir ¿con quién? Con T2, T4, T8 y T10. Estos 4 deben ser unidos. Y por último, con la línea 3 debe estar T3, T5, T9 y T11. De igual forma, estos 4 deben estar unidos mediante sus terminales ojales y un stop all, y cubrirlo con cinta aislante y la cinta termocontraíble. Muy bien, y así es como quedaría el motor para que pueda arrancar con una tensión de 220 hasta 230 voltios de corriente alterna. Muy bien, esa es la primera conexión. Conexión doble triángulo para una tensión de 220 hasta 230. Pasemos al siguiente. Conexión para un motor eléctrico de 12 salidas de 380 hasta 400 voltios de corriente alterna. La conexión es doble estrella. Muy bien, conexión es doble estrella. Vamos a ponerla aquí. Doble estrella. Muy bien. Ahora vamos a empezar con las bobinas, que me quedaría de esta forma. Para la conexión doble estrella, ¿no?, de igual forma voy a necesitar las 6 bobinas, ¿no?, cada una con sus terminales, que ustedes ya lo deben saber, ¿no?, tal como está ahí. Y luego con estas bobinas voy a formar 2 estrellas. Muy bien, 2 estrellas. Con este grupo que está aquí, una estrella, y con este otro grupo, otra estrella. Y me va a quedar de la siguiente forma. Muy bien, ahí está. Una conexión en estrella, y aquí también otra conexión en estrella. Ahora, vamos a empezar a numerar. Vamos a empezar con T1. Siempre cuando empecemos a numerar tenemos que hacerlo en forma horario. Muy bien, en forma horario. Si acá pongo T1, entonces T2 tiene que ir en la otra punta que va aquí. No aquí, sino aquí. Muy bien, en forma horario. T2. Luego sigo aquí. T3. ¿no? Luego sigo T4. T4, recuerden que es la salida de T1, ¿no? T4 está aquí. Luego sigue T5. T5 es la salida de T2, que va aquí. Luego sigue T6. T6 es la salida de T3, que me iría aquí. Y ahí tengo mi primera estrella, ¿no? Cada uno con su propio terminal. Luego pasa la otra estrella. Me quedé en T6. Luego sigue acá arriba, igual que el T1, T7. De igual forma, sigo acá, T8, sigo acá, T9. La salida de T7 sería acá abajo, T10. La salida de T8, T11. Y la salida de T9, T12. Y me quedaría de esta forma. Ahí tengo mis 2 estrellas, tal como la aprecian en la imagen. Voy a colocar ahora las líneas, la red trifásica. Vamos a empezar con línea 1. Línea 1 iría aquí y también aquí, con T1 y T7. Muy bien, voy a alimentar a estos dos, T1 y T7. Línea 2 me iría con T8 y T2. Y por último, línea 3 me va a ser alimentado para terminal 3 y el terminal 9. Y me quedaría de esta forma. Muy bien. Ahí tengo mi conexión doble estrella y ya alimentándolo con la red trifásica. Línea 1, línea 2 y línea 3. Línea 1, línea 2 y línea 3.
Entonces yo puedo decir que línea 1 va a ir empalmado o va a ir conectado solamente con el terminal T1 y T7, nada más. Línea 2 tiene que ir conectado con T2 y T8. Línea 3 tiene que ir conectado con T3 y T9. Se tienen que unir, ¿no? Esto solamente es unión, solamente es empalme. No se conecta ninguna fase aquí, muy bien, solamente es unión nada más. Se une primero T4, T5 y T6. Este es un grupo. El otro grupo es T10, T11 y T12. Muy bien, son dos grupos. Por ahí me dirán, profesor, ¿y hay algún problema si yo uno los 6 juntos? No, no hay ningún problema. Como es una conexión doble estrella, ¿no? Como es una conexión doble estrella, no tiene nada que ver si uno los 6. 4, 5, 6, 10, 11, 12. No hay ningún problema si yo uno los 3, ya que ambos son un punto neutro. Este es un punto neutro. Y este también es un punto neutro de una red trifásica. No tiene nada que ver si juntamos los 6 juntos. Muy bien. Entonces, esto sería la conexión para un doble estrella de 380 hasta 400 voltios. Entonces, en el motor yo tengo que hacer lo siguiente. En mi caja de conexión solamente tengo que empalmar cada fase o cada línea con dos terminales, que en este caso sería línea 1 con T1 y T7, ¿no? Ahí le pongo mis terminales tipo Hales, un stop ball y uno estos tres, línea 1, T1 y T7, nada más, estos tres, línea 1, T1 y T7. Luego es línea 2 con T2 y T8, ¿no? Estos tres con un stop ball hacemos el empalme. Luego viene línea 3 con T3 y T9, nada más. Y por último, simplemente tenemos que unir, ¿no? 4, 5, 6 es un grupo, 10, 11, 12 es otro grupo. Y si ustedes gustan, normal, se puede empalmar los 6 juntos. No hay ningún problema. No va a pasar nada. Muy bien, entonces, así es como sería la conexión de doble estrella para una tensión de 380 hasta 400 voltios. Tercera conexión. Conexión para un motor eléctrico de 12 salidas, que en este caso sería de 440 hasta 460 voltios de corriente alterna, en conexión triángulo. Entonces, ahora viene aquí. Estas 6 bobinas, ¿no? Que ya saben sus nombres, T1 hasta T12. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar con estas 6 bobinas ya no dos triángulos, ¿no? Como hacíamos con 220. Ahora solamente es conexión triángulo, o sea, un triángulo con estas 12 bobinas. Con estas 6 bobinas, ¿no? Voy a dibujar un triángulo con estas 6 bobinas. Eso quiere decir que yo voy a utilizar 2 bobinas por cada lado, ¿no? Como el triángulo tiene 3 lados, voy a requerir 2 bobinas para cada lado. Y me va a quedar de la siguiente forma. Muy bien, esta es mi conexión en triángulo. ¿Ven? He usado 2 bobinas para un lado. 2, 2 y 2 son las 6 bobinas que tengo. Muy bien, vamos a empezar a nombrar cada uno de ellos. Vamos a empezar siempre en sentido horario, ¿no? Recuerden, este de aquí sería entonces T1, ¿verdad? T1. ¿Dónde iría T2? T2 no puede ir acá, tiene que ir acá abajo. Muy bien, recuerden que estamos en horario. T1, acá abajo sería T2 y en el otro extremo sería T3. Muy bien, sigamos. T4, ¿dónde iría T4? Algunos me van a decir que va acá, pero no. T4 es la salida de T1. T1 está acá, T4 sería aquí abajo. T4. De igual forma, T5 es la salida de T2. T6 es la salida de T3. Ya está. Sigamos. T7. ¿Dónde iría T7? T7 va a ir en la misma dirección que T1. Justo aquí. T7. T8. T9.
T10 es la salida de T7. T11 es la salida de T8. Y T12 es la salida de T9. Y ahí tendría mis 12 terminales. Vamos a alimentar ahora con la red trifásica. Vamos a empezar acá arriba con L1. En sentido horario, acá sería L2. Y por último, acá sería L3. Muy bien, ¿y eso qué quiere decir? Que L1 va a alimentar solamente los terminales T1 y T12. L2 va a alimentar solamente a T2 y T10. Y L3 va a alimentar a T3 y T11, nada más. Los demás que ven aquí son solamente puentes. Muy bien, son solamente puentes. Ahora me preguntan, profesor, ¿pero yo puedo unir estos tres puentes? No, aquí sí son separados. Aquí no se puede unir. Muy bien, son separados. En este caso, este que está aquí es un neutro, digamos. Es un neutro, pero solamente un neutro de dos líneas. No de las tres líneas, no. De dos nada más. Por ejemplo, ¿no? Este es un neutro de L1 con L3. Este es un neutro de L2 con L3. Y este es un neutro de L1 y L2. ¿Ven? Son diferentes, no son los mismos. Es por eso que estos puentes o estos empalmes, entre ellos deben ser separados. 6 y 9 se empalman y deben estar separados de estos otros empalmes. Muy bien. A ver. Les voy a repetir aquí lo que dije anteriormente. Esta conexión que ven aquí es la conexión triángulo. ¿Para qué tensión? Para 440. Eso quiere decir que desde este extremo hasta aquí, ¿no? L1 hasta L3, ¿cuánta tensión hay? Hay 440 voltios, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí hay 440 voltios. Esos 440 voltios son ¿para cuántas bobinas? Para 2. Eso quiere decir que cada bobina, ¿cuánto recibe? 220. 220 aquí, 220 aquí, me hacen la suma de 440. Y como lo dije anteriormente, cada bobina necesita 220 voltios para que pueda funcionar al 100%. No importa qué conexión sea doble triángulo, sea doble estrella, sea estrella o sea triángulo, cada bobina necesita tener 220 voltios para que pueda funcionar al 100%. En esta conexión, claro, esta conexión es para 440, sí, tal como la ven ahí. Pero en esta conexión cada bobina está recibiendo 220 voltios. Acá hay 220 y acá hay 220. La suma de ellos, 440. De igual forma aquí, 220 y 220. La suma de ellos, 440. De igual forma aquí, 220, 220. La suma de ellos, 440. Muy bien. Entonces, sigamos. La conexión en triángulo de 440 hasta 460 voltios de corriente alterna sería de la siguiente forma. Línea 1 va a ir conectado con T1 y T12. Línea 2 irá conectado con T2 y T10. Línea 3 irá conectado con T3 y T11. Se unen y por separado. T4 con T7 es una unión que tiene que estar separado de lo demás. T5 y T8 es otra unión o otro empalme que tiene que estar separado de lo demás. T6 y T9 es otro empalme o es otra unión que tiene que estar separado de los demás. Muy bien. Y así es como me quedaría la conexión triángulo para 440 hasta 460 voltios de corriente alterna. En el motor simplemente tengo que hacer sus salidas haciendo una unión de estos tres terminales, ¿no? Línea 1 con T1 y T12. Línea 2 con T2 y T10. Línea 3 con T3 y T11, ¿no? Mediante unos terminales tipo Hales y un stop hago su conexión, ¿no? Usando también el cinta aislante y cinta vulcanizante. En este caso, estos puentes se hacen independientes. T4 con T7 se empalma y se encinta. T5 con T8 se empalma y se encinta. T6 y T9 se empalma y se encinta. Muy bien, estas tres uniones son separados. Por ningún momento tienen que chocar.
ya que son de diferentes líneas. Muy bien, así es como quedaría la conexión para lo que es conexión triángulo de 440 hasta 460 voltios. Muy bien, por último, vuelvo a repetir que esta tensión y esta conexión no se aplica, ya que la tensión es muy elevada y por tema de seguridad no se aplica en las industrias. Pero nosotros como técnicos debemos tener esta pequeña teoría, ¿no? Debemos saber que sí se puede realizar. Muy bien, sigamos. Voy a formar mi estrella, que lo ven aquí, con las 6 bobinas, ¿no? Con las 6 bobinas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Formé mi estrella. Voy a numerar cada una de ellas. Voy a empezar con T1 acá arriba, luego sigue acá abajo T2, T3, T4 es la salida de T1, o sea que va aquí. T5 de igual forma, T6, T7 iría acá. T8 sigue acá. T9 sigue acá. Luego 10 sigue acá, 11 y 12. Ahí tengo mis 12 terminales. La conexión de la red trifásica, obviamente acá ya es simple, ¿no? Acá va L1, L2 y L3, ¿no? En forma horario. L1, L2 y L3. Ahí tengo mi red trifásica. Y así como está, si yo le inserto, ¿no?, la tensión de 760, mi motor va a arrancar al 100%, ¿no? Mi motor va a arrancar al 100%. A ver, voy a repetir aquí de lo que hablé anteriormente sobre que cada bobina necesita 220 voltios. En esta conexión, ¿no?, si yo mido tensión desde aquí, desde línea 1 hasta línea 3, me va a haber 760 voltios. Y si yo mido de este punto neutro hasta línea 1, el voltímetro me va a medir 440 voltios. Desde línea 1 hasta el punto neutro hay 440 voltios. Eso quiere decir que cada bobina está recibiendo 220 voltios. 220 más 220 me hace los 440 voltios que mide desde línea 1 hasta el punto neutro. De línea 1 hasta neutro mide 440. De línea 1 hasta línea 2, digamos, o línea 3, me mide 760. ¿Me ven? 760. Y algunos me dirán, profesor, pero ¿cómo puede usted saber que de línea 1 a neutro mide 440? ¿Cómo creerlo? Fácil, solamente se aplica lo que es la raíz de 3. La tensión que hay aquí es igual a 760, ¿no?, sobre la raíz de 3. Si ustedes agarran su calculadora van a ver que 760 dividido entre la raíz de 3 me va a dar 440. Esos 440 es lo que existe realmente de tensión desde línea 1 hasta el punto neutro. Como aquí hay una tensión de 440, eso quiere decir que cada bobina está recibiendo 220 voltios. Es por eso que mi motor va a funcionar al 100%. Muy bien. Entonces, deduzco así, que línea 1 va a estar empalmado solamente con T1. Línea 2 va a estar empalmado solamente con T2. Y línea 3 va a estar empalmado o va a estar conectado solamente con T3. Se unen los puentes T4 con T7, T5 con T8 y T6 con T9. Estos empalmes tienen que estar separados. Muy bien, T4 no puede estar junto con los demás. T5 con T8 van empalmados pero separados de los demás. De igual forma T6 con T9 empalmados pero separados de los demás. T10, T11 y T12 sí van a estar juntos los tres. Y esto sería la conexión para lo que es conexión estrella. Muy bien, esta es una conexión estrella de 760 hasta 800 voltios. En el motor simplemente tengo que hacer de esta forma. Línea 1 solamente con T1. Hago mi empalme, pongo la cinta
vulcanizante, cinta aislante y queda listo. De igual forma aquí.